Empezó la grabación, entonces. Buenas tardes. Comenzamos el segundo módulo de clases del día de hoy, primer día de clases de seminario de textos. Partimos con una introducción a la asignatura, en la cual revisamos principales aspectos de los contenidos que vamos a hacer. Revisamos también revisamos el tema de los controles, revisamos también cómo van a ser las clases, y ya comenzamos hoy día con un tema que en esta ocasión tuvo que ser así, bueno, porque no tuvimos la posibilidad de leer antes, pero tuvimos un poco más de una hora para poder leer un texto, que es un texto, a mi gusto, bastante ordenado, bastante sintético, no sencillo, que acerca de la psicología integral de la persona. Entonces, me gustaría que ustedes primero con mucha libertad, e insisto, con mucha libertad, me puedan partir comentando, puedan partir compartiendo qué les pareció, qué les pasó, si fue muy difícil, muy fácil, si ya era todo conocido, si hubo alguna cosa que les llamó la atención o novedosa. Les dejo, A mí, pueden hacerlo por micrófono o por chat. Adelante. ¿se escucha? Se escucha, Camila. Ya, yo quería comentar algo que me pareció súper interesante, que fue al principio del texto, que es como que dejó súper en claro que la psicología integral como que integra como muchos pensamientos, muchas como, no sé si corrientes, pero como muchas ideas, como que no se queda solamente con una, no es como que sea muy cuadrada. Me gustó y me llamó la atención como que hayan distintos tipos de pensamientos que se vayan uniendo, que es como que distintos autores en algún punto llegaron a conectarse y como que aquí los une a todos, como algo así me gustó. Sí, yo creo que el texto deja muy en claro, sobre todo al principio, que este no busca ser por así decir, una corriente de psicología que compita contra las otras, sino que trata de tener una amplitud suficiente como para incorporar a las demás. En ese sentido me parece valioso lo que tú has percibido. ¿Quién más quiere compartir? Profe, yo. Adelante, Fernanda. A mí lo que me gustó del texto es que sentí que sintetizaba muy bien lo que fue afectividad humana, el ramo, y psicopatología malmoral. O sea, la mayoría de los conceptos que se presentaban en el texto ya lo habíamos trabajado, o al menos lo teníamos en la cabeza. Entonces encontré que resumía muy bien lo que vimos en esos dos ramos. Bien, comparto contigo y yo estoy muy contento porque por fin tenemos un texto en el que se resume en muy pocas páginas las principales como directrices de esta psicología integral de la persona, que como ustedes saben es una corriente o un metamodelo que está en formación, en gestación. Ya muchos de los profesores que ustedes tienen en la FINIS, más junto con otras personas más, hemos estado trabajando en esto, y, y está abierto a que quienes quieran de ustedes que se interesen por seguir profundizando y en esto lo hagan, ¿eh? ¿Qué más quiere comentar? ¿Alguna otra comentario, pregunta? ¿Les pareció difícil, fácil? O sea, yo al menos encontré que el lenguaje que ocupaba era como muy... Ay, no quiero decir simple, pero era como fácil de entenderlo. No era tan rebuscada las palabras. Y lo que me gusta de la psicología integral de la persona es que igual
como que se desliga un poco del DSM, como no de tanto categorizar los trastornos, sino que ir como un poquito más allá, que igual implica más como la parte afectiva y cognitiva un poco del ser humano, ¿no? Así como encasillarse mucho en el DSM o que el paciente es el trastorno. Sí. Bien, gracias Fernanda también por ese comentario. Es cierto que se desmarca del DSM y tiene una mirada un poco más, quizás más, o trata al menos tener una mirada un poquito más centrada en la persona. Hay también un par de comentarios por chat sobre que agotador y pesado, los comparto, los suscribo. ¿Dónde los puedo poner? Yo también lo encontré algo pesado. Sí, también lo anoto, lo suscribo porque no, digamos que es bastante teórico y con conceptos técnicos, de manera que el que más o menos lo entienden, quizás ustedes que han escuchado bastante, les resulta como igual pesado, pero imagínense cómo será esto para alguien que nunca ha escuchado nada de antropología que trabajamos, o alguien que nunca ha escuchado nada de esto de lo sensitivo, del experimentum, de no sé qué, como que marea y cansa, y yo creo que, y compartiendo con Catalina, que dice que es agotador, a mí también me parece agotador, especialmente si es que yo se los doy a leer en una hora. Quizás este texto es menos agotador si es que uno como que lo va digiriendo, es como una especie de plato pesado, eh, como una chorrillana grande, no es como un sanduchito fácil, no es sushi, ¿cierto? Es más pesado. Eh, y quizás con eso tratamos de ser más claros también en el texto. A ver si alguien más queda con ganas de comentar algo, o alguna duda del texto, algo que no le haya quedado claro, que le haya parecido difícil de entender o enredado. No. Bien. Bueno, estimados, vamos a entrar un poquito al texto. El texto, ahí por ahí alguien preguntaba quién es el autor. Tiene varios autores. Yo creo que aquí el autor principal es Benjamín Suazo, el que más ha puesto las palabras, pero este texto ha sido corregido, revisado por muchos otros psicólogos que participamos de la Asociación de Psicología Integral de la Persona. Lo hemos estado revisando durante todo el año pasado en las reuniones de la APSIP. Sesionamos una vez al mes y vamos, en el fondo, dialogando en torno a esto, tratando de llegar, poniendo todas las objeciones, las dudas, hasta llegar a algo que nos haga sentido a todos. Fernández Figueroa pregunta si es lo mismo el experimentum que el experimento afectivo. Sí, se entiende, estamos refiriendo a lo mismo, se refiere al experimentum que conocemos todos, que es es un juicio de la cogitativa eh, en torno a alguna experiencia afectiva, alguna experiencia que está almacenada en la memoria, y de la cual se extrae alguna conclusión que queda fija como un experimentum, que va a quedar fija también en la memoria, ¿cierto? Entonces, el texto, a ver, vamos, me perdí, dice Camila, con la respuesta. El experimentum, a ver, ¿qué es el experimentum? El experimentum de partida es un juicio que elabora la cogitativa, ¿cierto? La cogitativa, que es este sentido interno con el cual percibimos lo que es nocivo y conveniente, y que es como una especie de síntesis de todo el conocimiento sensible, cuando es capaz de formar un experimentum. ¿Qué es un experimentum? Es una especie de juicio que formula la cogitativa teniendo enfrente dos
o más experiencias fijadas en la memoria. Entonces, por ejemplo, tengo la experiencia de que ando por la calle y alguien me grita, ¡feo! Al día siguiente voy caminando por la calle y alguien me dice, ¡feo! Llego a la casa y mis hijos me dicen, ¡feo! Entonces, me voy haciendo la idea, aquí es medio explícita, me voy haciendo como una especie de experimentum de que soy feo, porque he tenido 2 o 3 experiencias relacionadas con lo mismo. Y esta idea de que soy feo, que es la nueva experiencia, el nuevo experimentum, que es como la conclusión a la que se llega a partir de las otras experiencias, lo formula la cogitativa así. Pero luego que la cogitativa lo formula, queda almacenado en la memoria. O sea, ahora en la memoria está guardado el experimentum, que soy feo. ¿Vamos bien ahí? Sí, eso es como lo que queda cuando uno, por ejemplo, se quema y después ya como que no se acerca al fuego. En ese caso basta una sola experiencia, ¿cierto? Uno se quema y es tal lo traumático del quemarse, del dolor, que desde entonces uno hace el siguiente experimento, o algo parecido como, el fuego es lo peor. Ante el fuego no puedo hacer nada, entonces la persona puede desarrollar una especie de fobia al fuego a partir de una mala experiencia, ¿cierto? Pero lo importante es que el experimento tiene por contenido esta como conclusión, que no es racional, es una conclusión de la sensibilidad, ¿cierto? El fuego es peligroso, eso lo sabemos de antes, pero ahora el fuego es mortal, no puedo hacer nada ante el fuego me puede matar. Ese sería el experimentum en este caso, y en este caso experimentum patológico. Entonces, ¿qué podemos decir del texto? Es un texto un poco agotador, sí, porque está redactado en un lenguaje bastante formal, es un texto súper formal, con categorías filosóficas, antropológicas claras, y yo diría, así a la rápida, que se nota demasiado que hay que las personas que están detrás de este texto tienen una familiaridad muy grande con una filosofía específica, ¿cierto? La filosofía realista, la filosofía clásica, también llamada por otros perenne, es decir, la filosofía relacionada con la obra de Aristóteles y sintetizada por Tomás de Aquino. A la legua podemos decir que gran parte de lo que está escrito tiene que ver con una experiencia positiva de los autores respecto de este acercamiento al ser humano, ¿cierto? Entonces ahí vamos completando ya el cuadrito. Vamos a ver si se lo voy a mostrar ahora. No sé si ustedes pudieron completar sus cuadritos a la vez, ustedes en sus casas. A ver qué me dicen por chat. ¿Completaron sus cuadritos? No encontraron, estaba metido, estaba... Bien, se intentó, esa es la idea, más o menos, se me olvidó, no importa. Vamos a partir completando. Entonces, voy a mostrarles ahora el cuadro, vamos a buscar compartir pantalla. Bien, aquí estamos. Aquí estamos. Entonces, les decía que, ¿cuál podríamos completar aquí como influencia biográfica o actitud vital? Les voy a mostrar lo que completé yo en este caso. Yo diría que hay una clara influencia de la filosofía realista en los autores. Hay una actitud que trata de ser científica, racional, y diría que formal. Bastante formal el texto. No sé si alguno quiere agregar, complementar algo o decir otra cosa. Profe, con actitud vital, ¿a qué se refiere en específico? Actitud vital se refiere como a la actitud que se nota detrás del escritor. En este caso es un texto súper formal, súper pensado, súper serio. Pero cuando leamos a Freud o leamos, por ejemplo, a Rogers, vamos a ver otro tipo de actitudes. Menos formal quizá
quizás podamos ver otras psicologías que son más como de literatura, en el que la persona como que da un discurso súper convincente y pone ejemplos, tratando como de convencer. Otro quizás más, entre comillas, volado, otro quizás menos serio. En este caso, me parece que el autor y los autores son... hago un ejercicio también yo tratando como de distanciarme del texto, ¿cierto? Porque ustedes entenderán que estoy muy relacionado con él. Bastante formal, y de hecho por eso es que puede de repente parecer medio serio, aburrido, quizás fome, quizás como duro, quizás como agotador. Y yo estaría de acuerdo con todo eso también. De manera que la actitud vital en este caso es como de tomarse muy en serio una actitud muy formal, muy científica, muy racional, diría, tiendo a pensar yo. Integrador, quizás, sí, hay un tema religioso, a mí también me pasó cuando lo leí. Hay dos párrafos en el que se menciona el aspecto de la fe. Quizás, ¿cómo se puede poner eso? Actitud positiva hacia la fe, quizás, hacia actitud abierta, abierta hacia la fe, porque se plantea el tema. Me parece también que es integrador, sí, pero lo integrador no sé si más bien, no sé si tanto como de la actitud vital, sí puede ser, ¿sabes? Que como una actitud integradora. Es que toma a Dios como creador de la realidad. Vamos a ver el texto. Vamos a ver el texto. Navegación, Dios. Entonces, ¿dónde está? Sí, sí, el texto de alguna manera, sí, influencia, de todas maneras, yo creo que el texto da cuenta de, a ver, vamos acá, al Word volvemos, actitud abierta hacia la fe, actitud integradora, y cuando hablo de filosofía realista podemos agregar filosofía aristotélico-tomista. Es quizá otro nombre, otra manera de señalarlo. Gracias, Catalina. Y sí, Francesca, aquí hay una mirada abierta a la fe que considera que en el fondo, desde una mirada sobrenatural, o sea, que en el fondo, ¿por qué se menciona a Dios? Porque para aquellos que consideran o que creen importante incluir la dimensión sobrenatural a la hora de concebir al ser humano, no es contradictorio, el texto señala que no es contradictorio lo que el texto dice con la mirada de fe en el fondo, sino que se pueden integrar también. Me parece que ahí está más complementado. Clara influencia de la filosofía realista, filosofía aristotélico-tomista, actitud científica, racional formal, actitud abierta hacia la fe, actitud integradora. Me gusta lo que estamos logrando juntos. Ahora vamos pasando hacia otros ámbitos que quizás son más formales. Origen de la neurosis, entendiendo neurosis como enfermedad psíquica, como un problema originado en lo psíquico. ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué piensa la psicología integral de la persona sobre el origen de la neurosis? Yo puse como disposición desordenada de los afectos. No sé si está bien. Ya, desorden de los afectos, dice Catalina. Magdalena, por el micrófono, dice también desorden afectivo. Sí, vamos. ¿Alguien más tiene alguna otra idea? Que nace por un afecto, sí. Estamos todos de acuerdo en que el origen de la neurosis tiene que ver con algún tema del desorden de los afectos. Pero lo vamos a complementar con otra cosita. ¿Alguien más quiere decirlo?
Eso, ahí está Catalina. La idea aquí es una disposición desordenada de los afectos debido a experimentum patológico, ¿cierto? Ahí estaría completo. Se considera que formalmente la neurosis se origina en una disposición desordenada de los afectos, ¿cierto? Pero también esta en qué se origina a su vez en un experimentum patológico, lo que acabamos de explicar, que es una conclusión acerca del mundo sobre sí mismo que está desordenada debido a que está muy influenciada por una mala experiencia, o por una experiencia demasiado positiva. Es fácil responder aquí este cuadrito en respecto de la PSIP, es fácil, porque la PSIP lo trata de responderlo de manera abierta, se pregunta por esto de manera, con estos mismos términos. ¿Qué diríamos de la hermenéutica de la neurosis? Pero profesor, ¿qué es eso? Aquí hay una pregunta interesante de Catalina. ¿Qué experiencias demasiado positivas podrían influir en el desorden? Te doy un par de ejemplos. Sustancias, ¿cierto? Una persona que está muy deprimida y que, por ejemplo, se manda un éxtasis, se jala unos polvitos mágicos, se inyecta algo, siente tal nivel de placer eh, como tan demasiado grande que queda adicto a la persona, ¿cierto? Digamos que son positivas en el sentido de que no son relacionadas con la tristeza, sino que con la alegría excesiva. No en el sentido positivo, ustedes tienen razón. Experimento patológico em, por experiencias eh, extáticas, ¿cómo llamarle? Experiencias traumáticas o extáticas. Ahí está. Experiencias que tienen que ver con trauma o experiencias que tienen que ver con un éxtasis de placer, que es desordenado, ¿cierto? Porque se experimenta un placer que no es, bueno, es más largo de discutir, pero es un placer que no se encuentra normalmente en la vida cotidiana. Entonces es tan fuerte que la persona no lo puede olvidar y trata de volver una y otra vez a lo mismo, y por eso es que está la adicción. Y hay otro tipo de adicciones, por favor, también, no solamente la sustancia, está la ludopatía, ¿cierto? Adicción al juego, están las adicciones sexuales, ¿cierto? Y así hay muchas otras que, siendo una experiencia, entre comillas, positiva, porque es placentera, en realidad se vuelve una experiencia que desordena, ¿ok? Hermenéutica de la neurosis. ¿Qué significa hermenéutica? Significa, la hermenéutica tiene que ver con la interpretación. Hermenéutica significa interpretación de la neurosis. Es decir, el ejemplo primordial es que antes de Freud, por ejemplo, cuando alguien tenía una neurosis, lo que decían los médicos era que era algún tipo de problema biológico, alguna debilidad de las neuronas. Por eso el nombre de neurosis, como que viene de las neuronas, ¿cierto? Es decir, la neurosis no tenía una interpretación, era simplemente un problema biológico. Freud sostiene que la neurosis tiene un significado, ¿cierto? Tiene algo que decir. De ahí vamos a usar nosotros la idea de la hermenéutica de la neurosis. En el caso de la psicología integral de la persona, ¿qué nos tiene que decir? ¿Qué significado tiene la neurosis? ¿Qué piensan ustedes? No queda clara la pregunta. Hay una disposición ordenada del sujeto que le está impidiendo su funcionamiento.
Sí, tiene que ver con eso. Dicho de otra manera, cuando llega un paciente que está sufriendo por, no sé, por, ¿cómo le estábamos llamando antes? Por adicciones o por algún tipo de trauma, de TOC, de crisis de pánico. Nosotros primero, en la psicología integral de la persona no se cree que sea un problema biológico, o al menos que el último sujeto de atribución sea lo biológico. Tampoco se cree que sea mala voluntad de la persona. Lo que más bien se piensa es que la persona tiene una herida en su sensibilidad. La persona ha sido herida, ha habido una mala experiencia debido, tiene una herida en la sensibilidad que le hace desordenar el fin de la sensibilidad. Sí, hermenéutica es la interpretación de la sintomatología. Uno en vez de, por ejemplo, en este caso, en vez de pensar que aquí hay mala voluntad, es que la persona es mala, ¿cierto? No, eso no lo hace la psicología integral de la persona, eso quizás lo hace la moral. Nosotros tratamos de descubrir que la persona está sufriendo, indica una herida en la sensibilidad, que le hace desordenar el fin de la sensibilidad, ¿cierto? La sensibilidad tiene un fin. ¿Cuál es el fin de la sensibilidad? ¿Cuál es el fin de la sensibilidad? Sí, tiene que ver con actuar, para lograr actuar por razón y con afecto. ¿Qué es lo que necesitamos para actuar por razón y con afecto? Necesitamos que la sensibilidad primero sea dócil, ¿cierto? Que una eh, docilidad para secundar a la razón, ¿cierto? La sensibilidad tiene en sí misma, a ver, hablando de manera como profunda, la sensibilidad en sí misma lo que busca es el bien de la sensibilidad, ¿cierto? O sea, la sensibilidad dejada a actuar por sí misma lo que busca es como el bien sensible, busca estar bien, busca un bienestar, ¿cierto? Y ese bienestar se requiere para que la sensibilidad sea dócil a la razón. Este fin se desordena y entonces ocurre que la sensibilidad, cuando está herida, busca excesivamente su bienestar, sin permitir que la razón la conduzca. Podemos imaginar quizás al neurótico como a la sensibilidad herida como un niño que está con miedo, ¿cierto? No le hace caso a los papás, pero no porque sea desobediente, sino que porque tiene mucho miedo. Este es un buen ejemplo, quizá, para que vayamos como entendiéndolo mejor y con imágenes. La sensibilidad herida es como un niño que está con mucho miedo. No es que quiera ser, no es que sea desordenado, no es que los papás, no es que se lleve mal con los papás, es que está con tanto miedo que no le hace caso porque tiene miedo. Entonces no sacamos nada con decirle tienes que ser más obediente, porque lo que le pasa es que está con tanto miedo que el miedo le impide ser obediente. La sensibilidad herida es como un animal herido, como un niño con temor. Tenemos que ir a ayudarle, tenemos que ir a aliviar el sufrimiento de la sensibilidad. Esa es la hermenéutica de la neurosis. A ver. Profe, entonces se podría decir que el miedo como que rigidiza la sensibilidad. El miedo u otros afectos desordenados rigidizan la sensibilidad, sin duda. Entonces la neurosis, voy a seguir escribiendo, neurosis
muestra una parte sufriente de la persona humana. Esa quizá es una manera más poética de decirlo a partir de lo que le acabo de decir. La neurosis muestra la parte sufriente de la persona humana, ¿cierto? Lo que decías, que es como un niño con temor, como un animal que está herido. ¿Han visto de repente alguno que tenga usted un animal con alguna herida? Tú te acercas para tratar de sanarle la herida y el animal corre el pie, no quiere que tú le saques la espina, no quiere que tú le pongas nada, porque tiene miedo, tiene dolor, ¿cierto? No es que no quiera sanar, no es que también te tenga mala, si tú eres el dueño, te tiene buena, pero como está herido se pone en una actitud rígida, a la defensiva. Lo que tenemos que tratar de hacer, y eso muestra que hay un ser sufriente, hay una parte sufriente. La docilidad tiene relación con el temperamento, no necesariamente. O sea, el temperamento tiene relación con todo, pero aquí lo importante es que ha habido una herida. Ha habido una herida en la sensibilidad, lo que hace que aparezca una parte sufriente, una parte doliente del ser humano, a la que en vez de castigar, entre comillas, o de amonestar, tenemos que tratar de acercarnos, acogerla y entenderla. Profe, dice que la reunión se va a acabar en 2 minutos. Sí, lo sé, Ah, ya. estoy de muerte. Lo que vamos a tener que hacer es, para terminar este cuadrito, porque todavía nos queda tiempo, es que apenas se cierre esta, tendremos que iniciar otra, que va a ser más breve, por supuesto, porque tenemos hasta 1/4 para las 6, para terminar el cuadrito. Paciencia con esto, todavía no tenemos Zoom ilimitado, lamentablemente, a mí ya no sé, no me deja. Así que, en fin, sigamos avanzando. Esta fue la hermenéutica de la neurosis, y vamos con el contenido de la felicidad. Para la psicología integral de la persona, ¿qué es la felicidad? Chan Chan dice aquí una persona en el chat. ¿Cuál sería el contenido de la felicidad? Desarrollo del fin humano. Sí, tiene que ver con eso. ¿Cuál sería el fin humano para la psicología integral de la persona? Sí, actuar por razón y con afecto es parte de. Bien, bien. El orden que... Sí, pero es que, atención, no es que se busque el orden porque sí, se busca el orden para algo. No estamos obsesionados con que el orden. Tiene que ver con la operación voluntaria, pero no cualquier operación voluntaria. Tiene que ver con la vida gozosa. ¿Mm? Lo que se busca es una vida de gozo, que es el bien de la persona, y que se hace mediante operación voluntaria, para la cual se requiere la virtud. Mira, estamos llenando con todo lo que ustedes dicen. Para que se pueda hacer una vida gozosa a partir de las buenas elecciones se requiere de ser virtuoso. Tiene que ser en base al verdadero bien de la persona, que es la vida gozosa, ¿cierto? Pero la vida gozosa ¿en qué? En la contemplación del ser amado, ¿cierto? Vida gozosa en la contemplación del ser amado, por elecciones buenas. Para ello se requiere la virtud, para ello se requiere el orden, para ello se requiere actuar por razón y con afecto. Sí, cuenta regresiva. Les mando luego el próximo link de Zoom. Los quiero mucho.